Un influyente empresario se desmaya al volante durante la noche, dejando su coche parado y la bocina resonando por las calles vacías. Una niña de 7 años, sola y asustada, se acerca y encuentra al hombre inconsciente en el asiento del conductor. Movida por puro instinto, se pone al volante y lo que hace te sorprenderá. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. Las luces de Ciudad de México brillaban como estrellas terrenales en aquella noche de octubre. El tráfico, aunque menos intenso a esa hora, seguía formando ríos de metal y cristal que se deslizaban por las amplias avenidas de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la capital. Entre los automóviles de lujo que transitaban por esas calles, destacaba un Mercedes-Benz, plateado, conducido por don Eduardo Velázquez, uno de los empresarios más influyentes del país. A sus 52 años, don Eduardo había construido un imperio inmobiliario que se extendía desde Tijuana hasta Cancún. Con traje impecable color crema y manos firmes en el volante, regresaba de una cena de negocios donde había cerrado un acuerdo millonario. Sin embargo, la satisfacción que debería sentir se veía opacada por un vacío interior que ninguna cifra bancaria parecía poder llenar. Mientras esperaba que el semáforo cambiara a verde en la avenida Presidente Masaryk, una punzada aguda atravesó su pecho. El dolor, como un relámpago, se extendió por su brazo izquierdo. Don Eduardo intentó respirar profundamente, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Con la vista nublándose, apenas logró orillarse torpemente antes de que su cuerpo se desplomara sobre el volante, activando involuntariamente la bocina que comenzó a sonar sin parar. A 3 cuadras de distancia, Lupita Hernández caminaba presurosa por la acera. Con apenas 7 años y una mochila pequeña a sus espaldas, la niña se apresuraba para llegar a su hogar, un modesto apartamento donde su mamá probablemente ya estaría preocupada por su tardanza. Lupita había pasado la tarde en casa de Mino Luces, su compañera de escuela, la hija de la cocinera que trabajaba para una familia adinerada del barrio, y se le había hecho más tarde de lo permitido. El sonido persistente de una bocina interrumpió sus pensamientos. Al principio lo ignoró, pero algo en la continuidad de aquel ruido despertó su curiosidad. Siguiendo el sonido, divisó un automóvil lujoso mal estacionado, con las luces aún encendidas. La bocina no cesaba, como si fuera un grito de auxilio. ¡Mecánico! Lupita miró a su alrededor. Las pocas personas que transitaban a esa hora parecían ignorar deliberadamente el vehículo, e impulsada por una mezcla de curiosidad infantil y una madurez impropia de su edad, cruzó la calle y se aproximó cautelosamente. A través del cristal empañado, pudo distinguir la figura de un hombre de cabello entrecano, vestido con un elegante traje claro desplomado sobre el volante. El corazón de Lupita comenzó a latir aceleradamente. Intentó abrir la puerta y, para su sorpresa, no estaba cerrada con seguro. «Señor, ¿está bien? Señor», exclamó sacudiendo levemente el hombro del hombre. No hubo respuesta, solo un gemido débil que confirmaba que aún estaba vivo. Lupita miró nuevamente a su alrededor, buscando ayuda, pero la avenida parecía haberse quedado repentinamente desierta. Con una decisión impropia de su corta edad, Lupita hizo lo impensable. Usando toda su fuerza, empujó el pesado cuerpo del hombre hacia el asiento del copiloto. La tarea fue difícil. Sus pequeños brazos temblaban por el esfuerzo, pero finalmente logró moverlo lo suficiente para liberar el volante y silenciar la bocina. Mientras respiraba agitadamente por el esfuerzo, un recuerdo vino a su mente. Su papá, don Martín, quien trabajaba como chofer para varias familias adineradas de la zona, a veces la sentaba en sus piernas y le explicaba cómo funcionaba un automóvil. «Algún día tendrás que aprender, mi Lupita», le decía con una sonrisa. Nunca imaginó que algún día llegaría tan pronto. Temblando de miedo pero determinada, Lupita se acomodó en el asiento del conductor. Sus pies apenas alcanzaban los pedales, pero recordaba las palabras de su padre. «El pedal de la derecha hace que avance, el de la izquierda lo detiene.
El volante se mueve hacia donde quieres ir. Giró la llave que aún estaba en el contacto y el motor rugió con vida. En la guantera abierta vio un folleto con el logotipo de un hospital. Hospital Ángeles, leyó. Había pasado frente a él muchas veces cuando acompañaba a su padre al trabajo. Con un valor nacido de la desesperación, Lupita puso el automóvil en marcha. El vehículo avanzó a trompicones por la avenida, atrayendo miradas de asombro de los pocos transeúntes. A cada cuadra enfrentaba nuevos desafíos, conductores furiosos que le tocaban la bocina, luces altas que la cegaban momentáneamente, maniobras arriesgadas para evitar colisiones. «Por favor, señor, no se muera», susurraba, entre lágrimas mientras conducía. «Ya casi llegamos». El hombre emitió otro gemido débil, lo que le dio a Lupita un renovado impulso de esperanza. Ignorando semáforos en rojo y señales de alto, continuó su trayecto aterrador, guiada únicamente por su instinto y la vaga memoria de las calles a que recorría con su padre. Tras lo que pareció una eternidad, las luces del hospital aparecieron ante ella. Con el corazón latiéndole en la garganta, Lupita pisó el freno bruscamente, deteniéndose en la entrada de emergencias con un chirrido de neumáticos que alertó inmediatamente al personal. «¡Ayuda! Por favor, ayúdenlo», gritó mientras salía torpemente del vehículo. 2 enfermeros y un médico acudieron de inmediato. Al ver a la pequeña niña saliendo del lado del conductor y al hombre inconsciente en el asiento del copiloto, sus rostros reflejaron incredulidad. ¿Tú condujiste hasta aquí?», preguntó uno de los enfermeros mientras los otros sacaban rápidamente al hombre del vehículo y lo colocaban en una camilla. Lupita, exhausta y abrumada, solo pudo asentir antes de que sus piernas cedieran y cayera de rodillas en el pavimento. Las lágrimas contenidas durante todo el trayecto por la concentración ahora fluían libremente por sus mejillas. «No lo dejen morir», suplicó mientras observaba cómo se llevaban al desconocido al interior del hospital. «Por favor, no lo dejen morir». Una enfermera se acercó a ella, envolviéndola con una manta y guiándola suavemente hacia la sala de espera. «Eres muy valiente», le dijo con voz cálida. «Ahora los doctores se encargarán de él». En la sala de espera, Lupita observaba con ojos cansados el ir y venir frenético del personal médico. El reloj en la pared marcaba las horas con una lentitud desesperante. A pesar del cansancio, se negaba a dormir, temiendo que si cerraba los ojos, algo malo podría suceder al desconocido que había rescatado. Finalmente, cerca de la medianoche, un médico de aspecto cansado pero sonriente se acercó a ella. «¿Tú eres la niña que trajo al señor Velázquez?», preguntó arrodillándose para quedar a su altura. Lupita asintió, con los ojos muy abiertos y expectantes. «Lo que hiciste fue extraordinario», continuó el médico. «Si no hubiera llegado tan rápido al hospital, probablemente no habría sobrevivido. Le salvaste la vida. Ahora está estable y creo que se recuperará». Una ola de alivio recorrió el pequeño cuerpo de Lupita. Solo entonces, sintiendo que había cumplido su misión, permitió que el agotamiento la venciera. Sus párpados se cerraron pesadamente, mientras una enfermera la acomodaba en un sillón y la cubría con una manta limpia. Lo último que pensó antes de caer en un profundo sueño fue en su mamá, quien estaría terriblemente preocupada. Pero de alguna manera, sentía que lo que había hecho era lo correcto, aunque no sabía cómo explicaría su tardanza ni la extraordinaria aventura que acababa de vivir. En otra parte del hospital, monitores cardíacos marcaban los latidos ahora estables de don Eduardo Velázquez, quien, inconsciente aún, no tenía idea de que su vida había sido salvada por las manos diminutas de una niña de 7 años, ni de cómo este encuentro fortuito cambiaría para siempre el curso de ambas existencias. La mañana siguiente llegó con la suavidad de la luz filtrándose por las persianas del hospital. Don Eduardo Velázquez abrió los ojos lentamente, desorientado por el entorno desconocido. Los pitidos rítmicos de las máquinas y el olor antiséptico le confirmaron que estaba en un hospital, pero no recordaba cómo había llegado allí. Lo último en su memoria era el dolor agudo en el pecho
mientras conducía por Polanco. A su lado, una enfermera ajustaba el goteo del suero. Al notar que había despertado, le sonrió amablemente. «Buenos días, señor Velázquez. Nos dio un buen susto anoche». ¿Qué me pasó?», preguntó con voz ronca. «Sufrió un preinfarto, pero llegó a tiempo para recibir tratamiento. El doctor Mendoza vendrá en unos momentos para explicarle todo», respondió ella, mientras comprobaba sus signos vitales. Don Eduardo asintió débilmente. Entonces, notó algo peculiar en la expresión de la enfermera, como si guardara un secreto que le causaba cierta admiración. «¿Cómo llegué aquí? No recuerdo haber llamado a una ambulancia». La enfermera lo miró con una mezcla de incredulidad y ternura. «Esa es la parte que no va a creer, señor Velázquez. Lo trajo una niña. Una pequeña de unos 7 años condujo su automóvil hasta la entrada de emergencias». El empresario la miró fijamente, convencido de que estaba bromeando o que él seguía bajo los efectos de algún medicamento. «Eso es imposible. Una niña no puede conducir un automóvil». «Pues esa niña lo hizo», afirmó la enfermera con seguridad. «Todo el personal del turno nocturno fue testigo. La pequeña está en la sala de espera. Se negó a irse hasta saber que usted estaba fuera de peligro. Finalmente se quedó dormida ahí». Antes de que don Eduardo pudiera procesar esta información, el doctor Mendoza entró en la habitación. Era un hombre de mediana edad, con gafas de montura delgada y expresión serena. «Me alegra verlo despierto, señor Velázquez. Soy el doctor Mendoza, cardiólogo. Anoche sufrió lo que llamamos una angina preinfarto. Por fortuna, llegó a tiempo para administrarle los medicamentos que evitaron un daño mayor. Sin embargo, necesitaremos mantenerlo en observación por unos días y realizar algunos estudios adicionales». Don Eduardo apenas prestó atención a las explicaciones médicas. Su mente seguía procesando la increíble historia que acababa de escuchar. «Doctor, la enfermera me ha dicho algo que me cuesta creer. ¿Es cierto que una niña me trajo hasta aquí conduciendo mi automóvil?». El médico sonrió y asintió. «Así es. Una niña extraordinaria, debo decir. Si no hubiera actuado con tal valentía y determinación, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. Ya hemos contactado a sus padres. La madre llegó hace unas horas completamente angustiada por su desaparición durante la noche». Un nudo se formó en la garganta de don Eduardo. Él, un hombre que había construido su fortuna a base de decisiones calculadas y muchas veces despiadadas. Él, que se enorgullecía de no deber nada a nadie, ahora debía su vida a una niña que apenas sabría multiplicar. «Quisiera verla», dijo con una voz que no reconoció como propia. «Si es posible, por supuesto». El doctor Mendoza intercambió una mirada con la enfermera. «Creo que eso se puede arreglar. Dadas las circunstancias, haré una excepción a las reglas de visita». Media hora después de que la enfermera lo ayudara a asearse un poco y a sentarse más cómodamente en la cama, don Eduardo escuchó unos golpecitos tímidos en la puerta. «Adelante», dijo, sintiendo una inexplicable ansiedad. La puerta se abrió lentamente, revelando una pequeña figura. Era una niña de cabello negro recogido en 2 trenzas, piel morena clara y grandes ojos oscuros que lo miraban con una mezcla de timidez y curiosidad. Vestía un uniforme escolar ligeramente arrugado por haber dormido con él. Detrás de ella, una mujer de aspecto cansado pero digno la acompañaba, colocando protectoramente una mano sobre su hombro. Debía ser su madre. «Buenos días, señor», saludó la mujer con respeto. «Soy Esperanza Hernández y esta es mi hija Lupita». Don Eduardo sintió que algo se removía en su interior al ver a la pequeña. ¿Cómo era posible que esa criatura diminuta hubiera logrado lo que parecía imposible? «Acérquense, por favor», dijo haciendo un gesto con la mano. Su voz, normalmente autoritaria, sonaba ahora extrañamente suave. Lupita avanzó con pasos cortos pero decididos. Cuando estuvo junto a la cama, levantó la mirada hacia él. «¿Ya se siente mejor, señor?», preguntó con voz clara y directa, sin rastro del temor que su rostro había mostrado al entrar. Don Eduardo sintió una oleada de emoción que amenazaba con desbordarse.
Él, que llevaba años controlando cada aspecto de su vida y sus emociones, se encontraba ahora luchando por contener las lágrimas frente a una niña. «Sí, me siento mejor, gracias a ti», respondió con sinceridad. «Me han dicho que hiciste algo extraordinario anoche, que me salvaste la vida». Lupita se encogió ligeramente de hombros, como si lo que había hecho no fuera nada excepcional. «Mi papá dice que siempre hay que ayudar a quien lo necesita. Usted necesitaba ayuda». La simplicidad de su respuesta lo desarmó por completo. Durante años, había vivido en un mundo donde cada acción tenía un precio, donde los favores siempre venían con expectativas de retribución. Y ahora, esta niña había arriesgado su propia vida por un desconocido, sin esperar nada a cambio. «¿Sabes? Lo que hiciste fue muy valiente, pero también muy peligroso», dijo, tratando de recuperar algo de compostura. «¿Dónde aprendiste a conducir?». Lupita miró brevemente a su madre, como buscando permiso para responder. Esperanza asintió levemente. «Papá me deja sentarme en sus piernas cuando lava los coches de sus patrones», explicó. «A veces me muestra cómo funcionan las palancas y los pedales. Dice que es importante saber cosas de adultos por si algún día hay una emergencia». Una sonrisa involuntaria se dibujó en el rostro de don Eduardo. La ironía no se le escapaba. Él, con todos sus títulos universitarios y cursos de alta dirección, nunca había considerado enseñar algo tan básico como primeros auxilios a su propio hijo, a quien había visto por última vez hace más de 10 años. «Tu papá es un hombre sabio», comentó. «Y tú eres una niña muy especial, Lupita. Me gustaría conocerlo también». Un destello de orgullo brilló en los ojos de la niña, pero fue la madre quien respondió. «Mi esposo Martín está trabajando ahora, señor. Es chofer y hace servicios para varias familias en Polanco. No puede permitirse faltar, especialmente ahora que...». Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que prefería mantener en privado. «Entiendo», dijo don Eduardo, notando su incomodidad. «Tal vez pueda visitarme otro día. Me gustaría agradecerle personalmente por haber criado a una hija tan valiente». En ese momento, el doctor Mendoza entró nuevamente a la habitación. «Lamento interrumpir, pero el señor Velázquez necesita descansar ahora». Lupita pareció decepcionada. «¿Tenemos que irnos ya?». Don Eduardo, impulsado por un sentimiento que no podía explicar, extendió su mano hacia ella. «Puedes venir a Parsington, visitarme mañana si tu mamá te da permiso. Me gustaría seguir conversando contigo». La niña miró expectante a su madre. Esperanza parecía indecisa, pero ante la mirada suplicante de su hija, finalmente asintió. «Podemos venir después. ¿De la escuela, si no es molestia?». «Será un placer», respondió don Eduardo con sinceridad. Mientras observaba a Lupita y su madre salir de la habitación, un pensamiento cruzó su mente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía genuina gratitud y, más sorprendente aún, interés por alguien más allá de sus negocios y obligaciones sociales. Cuando la puerta se cerró, se recostó en la almohada, exhausto pero extrañamente en paz. El vacío que había sentido la noche anterior, justo antes del episodio cardíaco, parecía menos abrumador ahora. «Una niña condujo mi automóvil para salvarme», murmuró para sí mismo, aún procesando lo extraordinario de la situación. La idea le provocó una sonrisa, quizás la primera genuina en años. En su lujoso departamento de las Lomas de Chapultepec, su asistente personal comenzaba a preocuparse por su ausencia. Los teléfonos sonaban incesantemente. Ejecutivos, socios y competidores especulaban sobre su paradero. Pero por primera vez en décadas, don Eduardo Velázquez no sentía urgencia alguna por atender las demandas de su imperio. Algo más importante había surgido en su vida, algo que, inexplicablemente, parecía tener más valor que todas sus posesiones materiales, y ese algo tenía el rostro inocente de una niña de 7 años, con trenzas y uniforme escolar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que don Eduardo esperaba con inusitada ansiedad. Cada tarde, después de la escuela, Lupita llegaba al hospital acompañada por su madre,
o en ocasiones por una vecina de confianza, cuando Esperanza tenía que trabajar horas extra en la casa donde prestaba servicios como empleada doméstica. La habitación de hospital, normalmente austera y fría, se transformaba con la presencia de la pequeña. Sus risas llenaban el espacio con una calidez que don Eduardo no había experimentado en décadas. La niña le traía dibujos hechos en la escuela, representaciones coloridas y algo desproporcionadas de un hombre de traje junto a una niña, ambos sonrientes bajo un sol radiante. «Este es usted», explicaba Lupita señalando la figura alta en sus dibujos. «Y esta soy yo. Estamos en el jardín del hospital, ¿ve? Cuando le den permiso de salir de la cama, podemos ir ahí». Don Eduardo guardaba cada dibujo cuidadosamente en el cajón de su mesa de noche, como si fueran documentos de incalculable valor. Para él, que había acumulado obras de arte valoradas en millones, estos papeles rayados con crayones escolares se habían convertido en sus posesiones más preciadas. Por recomendación médica, debía caminar diariamente por los pasillos del Pittsington Hospital. Lupita se convertía entonces en su pequeña enfermera personal, sosteniendo su brazo con determinación mientras avanzaban lentamente. «Mi maestra dice que hay que tener paciencia con las personas mayores», comentó un día, provocando una carcajada en don Eduardo. «¿Me consideras una persona mayor, Lupita?», preguntó fingiendo indignación. La niña lo estudió seriamente antes de responder. «No tan mayor como mi abuelita, pero sí más mayor que mi papá. Y mi papá ya tiene algunas canas». Estas conversaciones sencillas, honestas, representaban para don Eduardo un cambio radical. Acostumbrado a interactuar con personas que medían cada palabra por interés o temor, encontraba refrescante la franqueza infantil de Lupita. Durante estas caminatas, don Eduardo comenzó a conocer la realidad de la familia Hernández. Sin pretenderlo, Lupita revelaba detalles de su vida cotidiana. La enfermedad crónica de su madre, que limitaba sus opciones laborales, los esfuerzos incansables de su padre por mantener a flote la economía familiar y la soledad que ella experimentaba cuando ambos padres debían trabajar. «A veces me quedo sola en casa, pero no tengo miedo», le confió un día. «Mamá me deja comida preparada y yo sé calentarla. Hago mi tarea y cuido la casa hasta que ellos regresan». El corazón de don Eduardo se encogía al escuchar cómo esta niña de apenas 7 años había tenido que madurar prematuramente, asumiendo responsabilidades que ningún niño debería cargar. Recordó su propia infancia en un pequeño pueblo de Michoacán, donde la necesidad también lo había obligado a crecer demasiado rápido. Era un pasado que había sepultado bajo años de éxito y opulencia, un pasado que raramente mencionaba, incluso a sí mismo. «Yo también estuve solo muchas veces cuando tenía tu edad», le confesó una tarde mientras compartían un juego de mesa que la enfermera les había prestado. «Mi padre trabajaba en los campos todo el día y mi madre hacía tortillas para vender. Aprendí a cuidarme solo». Los ojos de Lupita se iluminaron. «¿De verdad? ¿Usted también fue pobre como nosotros?». La pregunta directa y sin filtros lo hizo reflexionar. «Sí, Lupita, fui muy pobre, más pobre de lo que tú eres ahora». «¿Y cómo se hizo rico?», preguntó ella, con la curiosidad natural de un niño. Don Eduardo guardó silencio por un momento. ¿Cómo explicarle a una niña las decisiones despiadadas, las alianzas estratégicas, las noches sin dormir y los sacrificios personales que lo habían llevado a la cima? ¿Cómo justificar que en ese ascenso había dejado atrás no solo la pobreza, sino también gran parte de su humanidad? «Trabajé muy duro», respondió finalmente, sabiendo que era una verdad a medias. «Y tuve suerte. Pero sabes, Lupita, hay cosas más importantes que el dinero». «¿Cómo qué?», preguntó ella, genuinamente intrigada. «Como tener a alguien que se preocupe por ti, como lo que tú hiciste por mí, arriesgándote para salvar a un desconocido». La niña sonrió, aceptando su respuesta con la sencillez propia de la infancia, ajena aún a las complejidades morales del mundo adulto. A medida que pasaban los días, don Eduardo comenzó a sentir un inexplicable deseo de proteger a esta pequeña,
de asegurarle un futuro mejor que el que sus circunstancias actuales le ofrecían. La idea de que Lupita tuviera que seguir pasando tardes solitarias en casa o que sus talentos pudieran desperdiciarse por falta de oportunidades le resultaba insoportable. Una tarde, mientras Lupita leía en voz alta un cuento que habían traído de la biblioteca del hospital, don Eduardo observó maravillado la fluidez con que la niña, a su corta edad, dominaba la lectura. Su inteligencia era evidente, no solo en su capacidad lectora, sino en sus agudas observaciones sobre la historia. «Eres muy lista, Lupita», comentó cuando ella terminó de leer. «¿Te gusta la escuela?» «Sí, mucho. Saco buenas calificaciones», respondió con orgullo. «Mi maestra dice que podría ser lo que yo quisiera cuando sea grande». «¿Y qué te gustaría ser?» Lupita reflexionó un momento, con una seriedad impropia, de su edad. «Me gustaría ser doctora para ayudar a las personas enfermas como mi mamá, o tal vez abogada, para defender a gente como mi papá cuando los patrones no quieren pagarle completo». La respuesta conmovió a don Eduardo. Esta niña no soñaba con princesas o hadas, soñaba con justicia y con aliviar el sufrimiento ajeno. «Podrías ser ambas cosas si quisieras», le aseguró. «Eres lo suficientemente inteligente». Fue en ese momento cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Ayudaría a esta familia, especialmente a Lupita, a tener las oportunidades que merecían. Lo haría discretamente, sin humillar el orgullo de sus padres, pero con la determinación que caracterizaba todas sus empresas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al día siguiente, mientras Lupita visitaba como de costumbre, la puerta de la habitación se abrió abruptamente, revelando la figura de un hombre de mediana edad, con rostro cansado pero digno y manos endurecidas por el trabajo. «Lupita, nos vamos ahora mismo», ordenó con voz firme pero contenida. La niña se sobresaltó. «Papá, no sabía que vendrías». «Tu madre me contó todo», respondió él, lanzando una mirada fría hacia don Eduardo. «No debiste permitir estas visitas sin consultarme primero». Don Eduardo se incorporó en la cama, extendiendo una mano en gesto conciliador. «Señor Hernández, presumo, déjeme explicarle». «No necesito explicaciones, señor», interrumpió Martín Hernández. «Conozco bien a los hombres como usted. Mi hija le salvó la vida y está en su derecho de sentirse agradecido. Pero estos encuentros diarios, estos regalos…» Señaló una pequeña muñeca que don Eduardo había comprado para Lupita el día anterior. «No son apropiados». «Papá, por favor», intervino Lupita con lágrimas formándose en sus ojos. «Don Eduardo es mi amigo. Me cuenta historias y jugamos». «Basta, Lupita», cortó su padre. «Despídete del señor, no volveremos». El rostro de la niña se contrajo en una expresión de dolor que atravesó el corazón de don Eduardo. Jamás había sentido un apego así por nadie, ni siquiera por su propio hijo biológico, a quien había dejado atrás hace tantos años en aras de su carrera. «Señor Hernández», intentó nuevamente, «entiendo su preocupación. Cualquier padre la tendría, pero le aseguro que mis intenciones son honorables. Su hija me salvó la vida, sí, pero ha hecho mucho más que eso. Me ha recordado valores que había olvidado». Martín Hernández lo miró fijamente, con una mezcla de desconfianza y orgullo herido. Los hombres ricos siempre creen que pueden comprar lo que desean, incluso la inocencia de una niña. Mi Lupita no está a la venta, señor Velázquez, ni por todo su dinero. Las palabras golpearon a don Eduardo con la fuerza de una bofetada física. ¿Era eso lo que parecía estar haciendo? Intentando comprar el afecto de Lupita. La idea lo horrorizó. Durante toda su vida adulta, había utilizado su riqueza como herramienta de poder e influencia. Era su forma natural de relacionarse con el mundo, pero con Lupita había sido diferente. ¿O no? «Papá, don Eduardo no está comprando nada», protestó Lupita mostrando una comprensión que iba más allá de sus años. «Él está solo, como yo cuando ustedes trabajan. Nos hacemos compañía». La observación inocente pero perspicaz de la niña creó un silencio incómodo en la habitación.
Martín Hernández pareció momentáneamente desconcertado, como si las palabras de su hija hubieran tocado alguna fibra sensible. «Aún así, nos vamos», insistió, aunque con un tono menos agresivo. «Despídete, Lupita». Con lágrimas corriendo por sus mejillas, la niña se acercó a la cama de don Eduardo. «Adiós, don Eduardo. Espero que se mejore pronto». Don Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Adiós, pequeña. Gracias por todo». Mientras observaba a padre e hija salir de la habitación, una sensación de pérdida lo invadió, más profunda que cualquier fracaso empresarial que hubiera experimentado. Por primera vez en décadas, sentía que algo verdaderamente valioso se le escapaba de las manos, y su inmensa fortuna era completamente inútil para recuperarlo. Esa noche, solo en su habitación de hospital, don Eduardo contempló el techo con ojos húmedos. La visita de Martín Hernández había despertado en él recuerdos dolorosos de su propio pasado como padre, de las decisiones que había tomado priorizando su ambición sobre el bienestar emocional de su familia. ¿Ya era demasiado tarde para enmendar esos errores? ¿Podría algún día recuperar la confianza de los Hernández y, más importante aún, volver a ver la sonrisa de Lupita iluminando su habitación? La recuperación física de don Eduardo avanzaba favorablemente, pero su espíritu se encontraba en un estado de inquietud que los medicamentos no podían aliviar. Habían pasado 3 días desde que Martín Hernández prohibiera las visitas de Lupita, 3 días que se habían sentido como una eternidad. Las enfermeras notaban su cambio de humor. El hombre que había comenzado a sonreír y conversar animadamente, ahora respondía con monosílabos, perdido en pensamientos que parecían atormentarlo. Incluso su apetito había disminuido, dejando los platos apenas tocados. Una mañana, mientras una enfermera recogía su bandeja del desayuno, don Eduardo le preguntó: «¿Ha venido alguien a preguntar por mí? ¿Una niña pequeña, tal vez?» La enfermera negó con la cabeza. «No, señor Velázquez, solo su asistente personal y algunos ejecutivos de su empresa». Don Eduardo asintió, ocultando su decepción. Por supuesto que Lupita no vendría. Su padre había sido muy claro al respecto. Aún así, una parte de él había mantenido la esperanza. Ese mismo día, junto con la correspondencia habitual que su asistente le traía al hospital, informes financieros, contratos pendientes, invitaciones a eventos, llegó un sobre sencillo, sin remitente, que llamó su atención por contraste. Era un sobre común, de papel barato, que desentonaba entre los elegantes sobres membretados de sus asociados. Intrigado, lo abrió primero. En su interior encontró una hoja de cuaderno escolar, con la escritura irregular pero legible de una mano infantil. «Querido don Eduardo, papá dice que no puedo visitarlo más, pero no dijo nada sobre escribirle cartas. Espero que esté mejorando. Lo extraño mucho. En la escuela hice un dibujo de nosotros jugando ajedrez, pero mi maestra dice que las reglas no son así. ¿Puede enseñarme bien cuando nos veamos otra vez? Con cariño, Lupita P.D. No le diga a mi papá de esta carta». Una sonrisa se dibujó en el rostro de don Eduardo mientras pasaba los dedos sobre las letras trazadas con tanto esmero. La inocencia y la valentía de esta niña continuaban sorprendiéndolo. A pesar de la prohibición paterna, había encontrado una manera de mantener el contacto. Don Eduardo guardó la carta en el cajón junto a los dibujos. Debería respetar la decisión de Martín Hernández y no alentar esta correspondencia clandestina. Sería lo correcto, lo responsable, pero la alegría que le había proporcionado esa simple hoja de papel era tan intensa que no podía renunciar a ella. Tomó su pluma personal, un instrumento de oro macizo con el que firmaba contratos millonarios, y escribió en una hoja de su agenda ejecutiva: «Querida Lupita, tu carta me ha dado más alegría que todas las medicinas del hospital. También te extraño mucho. Las partidas de ajedrez no son lo mismo sin ti corrigiendo mis movimientos. Cuando nos veamos de nuevo, te enseñaré todas las reglas correctamente. Tu amigo, Eduardo». Dobló la nota cuidadosamente y la guardó en un sobre. Después llamó a su asistente. «Raúl, necesito que
Entregues esto personalmente en la escuela primaria Benito Juárez para la alumna Guadalupe Hernández del 2º grado. Asegúrate de que nadie más lo vea. Es muy importante. Raúl, acostumbrado a cumplir órdenes sin cuestionar, asintió y tomó el sobre. Si le pareció extraño que su jefe enviara correspondencia personal a una niña de escuela primaria, no lo demostró. Esa misma tarde, mientras revisaba documentos que su equipo legal le había enviado, la puerta de su habitación se abrió y entró una enfermera con otro sobre, más grueso que el anterior. «Acaban de dejar esto para usted en recepción, señor Velázquez». Desconcertado, don Eduardo tomó el sobre. No tenía remitente, como el anterior, pero definitivamente no. Era de Lupita. El papel era de mejor calidad y el sobre estaba sellado profesionalmente. Al abrirlo, encontró varias fotografías y recortes de periódicos antiguos. Un escalofrío recorrió su espalda cuando reconoció las imágenes. La primera fotografía mostraba a un Eduardo Velázquez mucho más joven, sosteniendo a un bebé en brazos, junto a una mujer de aspecto frágil pero hermoso. La fecha en la esquina inferior, 1998. Había otras fotografías, el mismo niño, ya con unos 5 años, esperando frente a una escuela. El niño nuevamente, ahora adolescente, en lo que parecía ser una competencia deportiva escolar. Y finalmente, un joven de unos 20 años, con un innegable parecido a don Eduardo, graduándose de la universidad. Entre las fotografías había un recorte de periódico amarillento con un titular: «Empresario emergente abandona familia por oportunidad corporativa en la capital». El artículo, breve pero devastador, relataba cómo Eduardo Velázquez había dejado a su esposa e hijo en Morelia para establecerse en Ciudad de México y fundar su empresa inmobiliaria. Una nota manuscrita acompañaba el material. «El tiempo no borra las deudas del corazón, don Eduardo. Mientras usted construía su imperio, un niño crecía sin padre. Ahora busca redención con otra criatura inocente. ¿Es justo que ofrezca a una extraña lo que negó a su propia sangre? La vida le ha dado una segunda oportunidad. No la desperdicie buscando sustituir lo que abandonó». No había firma. Don Eduardo dejó caer los documentos sobre la cama, sintiendo que el aire le faltaba nuevamente, aunque esta vez no era su corazón físico el que fallaba. Ricardo, su hijo, el hijo que había dejado atrás cuando su entonces esposa, Mariana, se negó a seguirlo a la capital. «Es una locura, Eduardo», le había dicho, «abandonar un trabajo seguro por un sueño imposible. No expondré a nuestro hijo a la incertidumbre». Él había elegido su ambición. Se había dicho a sí mismo que, una vez establecido, los traería a ambos a la capital, les daría una vida mejor. Pero el tiempo pasó, el éxito llegó, y con él, nuevas prioridades, nuevos compromisos. Los viajes a Morelia se espaciaron hasta desaparecer. Las llamadas telefónicas se volvieron cada vez más breves y formales. Eventualmente, los abogados se encargaron de los asuntos prácticos: la pensión alimenticia, el divorcio, los ocasionales regalos en cumpleaños y Navidad. Don Eduardo siempre se había justificado pensando que el sacrificio había valido la pena, que su hijo, aunque sin su presencia diaria, había tenido acceso a los mejores colegios, a oportunidades que él mismo nunca tuvo, que el dinero compensaba la ausencia. Pero ahora, viendo las fotografías que documentaban una vida a la que él había renunciado voluntariamente, sentía el peso aplastante de su error. Todas las mansiones, los automóviles de lujo, las cuentas bancarias repletas, nada de eso había llenado el vacío que sentía, y ahora entendía por qué la presencia de Lupita había sido tan significativa. En ella veía la oportunidad de redimirse, de experimentar ese vínculo paternal que había sacrificado. ¿Quién le había enviado este doloroso recordatorio? ¿Mariana? No parecía su estilo. ¿Ricardo mismo? Posiblemente, aunque no recordaba que su hijo fuera tan dado a los mensajes crípticos. O tal vez alguien más, alguien que conocía su historia y que ahora observaba con recelo su acercamiento. ¿Ya la familia Hernández? Don Eduardo pasó la noche en vela, atormentado por los fantasmas de su pasado y las incertidumbres de su presente.
La inocente carta de Lupita descansaba en un cajón, mientras las fotografías de su hijo abandonado se esparcían sobre la cama como evidencias de un crimen no expiado. A la mañana siguiente, con ojeras pronunciadas y una determinación renovada, pidió a su asistente que localizara el paradero actual de Ricardo Velázquez Sotomayor. Era hora de enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas. El doctor Mendoza, al visitarlo esa mañana, notó inmediatamente su estado alterado. «Se encuentra bien, señor Velázquez. Sus signos vitales muestran cierta agitación». «Estoy bien, doctor. Solo procesando algunas cosas». El médico lo observó con la mirada penetrante que desarrollan los profesionales de la salud tras años de práctica. Recuerde que el estrés emocional puede ser tan dañino como el físico para un corazón en recuperación. Don Eduardo asintió distraídamente. «Doctor, ¿cuándo podré recibir el alta?» «Si todo sigue como hasta ahora, en unos 3 o 4 días, pero deberá seguir un régimen estricto en casa, medicación, dieta, ejercicio moderado y, sobre todo, evitar situaciones estresantes». «Lo entiendo», respondió, aunque su mente ya estaba planeando una serie de acciones que difícilmente podrían considerarse libres de estrés. Contactar a su hijo, buscar una reconciliación con la familia Hernández, reorganizar sus prioridades, vitales y empresariales. Esa misma tarde, su asistente regresó con información sobre Ricardo. Vivía en Guadalajara, era profesor universitario de economía y estaba casado con una hija pequeña. Una vida estable, respetable, construida sin la presencia de su padre. «¿Desea que lo contacte, señor?», preguntó Raúl. Don Eduardo negó con la cabeza. «No todavía. Necesito pensar cómo aproximarme». Mientras reflexionaba sobre su hijo biológico, recibió otra carta de Lupita. Esta vez, la niña le contaba sobre un problema en casa. Su madre había empeorado de salud y no podía trabajar. Su padre estaba tomando turnos adicionales, pero aún así había escuchado a sus padres hablar preocupados sobre el pago de la renta y una posible mudanza. La carta terminaba con una postdata desgarradora. «No le dije a mis papás que estoy triste, porque nos tendremos que ir lejos. Ellos ya tienen muchas preocupaciones». Don Eduardo sintió una opresión en el pecho que nada tenía que ver con su condición cardíaca. La familia de Lupita estaba en problemas económicos, posiblemente enfrentando un desalojo, y él, con toda su riqueza, se encontraba atado de manos por el orgullo herido de Martín Hernández. ¿Cómo ayudar sin ofender? ¿Cómo proteger a Lupita y su familia sin parecer que intentaba comprarlos? El dilema moral lo atormentaba tanto como las fotografías de su hijo abandonado. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada desde la ventana de su habitación de hospital, don Eduardo Velázquez tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer el daño causado a Ricardo, pero podía evitar que Lupita sufriera las consecuencias de la adversidad. Lo haría discretamente, respetando la dignidad de sus padres, pero con la determinación que había caracterizado todos sus emprendimientos exitosos. Esta vez, sin embargo, el éxito no se mediría en pesos o propiedades, sino en sonrisas y futuros salvados. El día que don Eduardo recibió el alta médica, una suave llovizna caía sobre Ciudad de México, limpiando momentáneamente la contaminación y otorgando a la metrópolis un brillo renovado. Desde la ventana de su habitación, observaba el ir y venir de las personas en la entrada del hospital. Familias reunidas para recibir a sus seres queridos recuperados, personal médico terminando sus turnos, nuevos pacientes llegando con rostros preocupados. Buscó instintivamente entre la multitud la pequeña figura de Lupita, aunque sabía que ella no vendría. Las cartas seguían llegando, sin embargo. La última había sido entregada esa misma mañana por una enfermera que, con una sonrisa cómplice, le había comentado: «La pequeña vino muy temprano, antes de ir a la escuela. Me pidió que le entregara esto y que no le dijera a nadie». En esa última carta,
Lupita le contaba que su familia tenía solo 2 semanas más para conseguir el dinero del alquiler atrasado o tendrían que abandonar el apartamento. Su madre seguía enferma, ahora con un diagnóstico que requería medicamentos costosos, y su padre había sufrido un recorte de horas en uno de sus trabajos. Don Eduardo dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el bolsillo interior de su saco. Raúl, su asistente, entró en ese momento con los últimos trámites para el alta hospitalaria. «Todo está listo, señor. El chofer espera abajo con la camioneta». «Gracias, Raúl. Antes de irnos, necesito que hagas algo por mí». Don Eduardo le entregó un sobre sellado. «Lleva esto personalmente a esta dirección. Es una fundación benéfica con la que colaboro ocasionalmente. Es urgente y confidencial». Raúl asintió, sin mostrar sorpresa. Durante años había manejado asuntos personales y profesionales de su jefe sin hacer preguntas innecesarias. Era parte de lo que lo hacía valioso. Lo que Raúl no sabía era que el sobre contenía un cheque por una cantidad considerable a nombre de la Fundación Esperanza, una organización legítima que ayudaba a familias en situación precaria. Junto al cheque había una nota detallando la situación de la familia Hernández y solicitando que la ayuda llegara a ellos de forma anónima, presentada como parte de un programa regular de la Fundación. Era un plan cuidadosamente elaborado. Don Eduardo había investigado. La Fundación Esperanza tenía buena reputación y contaba con programas de asistencia para familias con problemas de salud y vivienda. Su intervención permitiría que la ayuda llegara a la familia de Lupita sin que ellos supieran que provenía de él. El orgullo de Martín Hernández quedaría intacto y Lupita podría permanecer en su hogar, cerca de su escuela y de él. 3 días después de su regreso a casa, don Eduardo recibió la visita de su abogado personal, el licenciado Gustavo Ordóñez, un hombre de mediana edad con una reputación impecable en los círculos legales de la capital. «He investigado las opciones que me pidió don Eduardo», informó Ordóñez mientras aceptaba una taza de café. «Legalmente, hay varias maneras de establecer un fideicomiso educativo para la niña sin que requiera el consentimiento inmediato de los padres. Podría activarse cuando ella cumpla la mayoría de edad o si decide continuar con estudios superiores». Don Eduardo asintió satisfecho. Era otra parte de su plan, garantizar que Lupita tuviera acceso a la mejor educación posible, independientemente de la situación económica de su familia. «Excelente. Proceda con eso, pero con absoluta discreción». Por supuesto, sin embargo, Ordóñez hizo una pausa como midiendo sus palabras. Algunos miembros de su equipo legal han expresado inquietudes sobre su repentino interés en esta niña. Don Eduardo lo miró fijamente. ¿Qué clase de inquietudes? Bueno, considerando su posición y fortuna, y el hecho de que apenas conoce a esta familia, algunos han interpretado sus acciones como un posible intento de adopción o custodia legal. ¿Adopción? Don Eduardo casi escupió la palabra, genuinamente sorprendido. «Jamás he considerado tal cosa. Solo quiero ayudar a una niña que me salvó la vida, asegurarme de que tenga las oportunidades que merece». «Lo entiendo perfectamente», aseguró Ordóñez, levantando las manos en gesto apaciguador. «Pero las percepciones importan, especialmente en su posición. Si esta información llegara a la prensa». Don Eduardo no necesitó que completara la frase. Entendía perfectamente los riesgos. En el mundo despiadado de los negocios y el escrutinio público, sus acciones podrían ser malinterpretadas de las formas más perversas. Un empresario poderoso, soltero, interesado repentinamente en una niña de familia humilde, los tabloides tendrían un festín. «Procederemos con el fideicomiso educativo», decidió finalmente. «Pero pospondremos cualquier otra acción hasta que haya hablado nuevamente con los padres de Lupita. Necesito aclarar mis intenciones directamente con ellos». 2 días después, don Eduardo recibió una llamada inesperada de la Fundación Esperanza. La directora, visiblemente nerviosa, le informaba que habían contactado a la familia Hernández, como él había solicitado, ofreciéndoles asistencia para el pago del alquiler atrasado y los gastos médicos. «¿Y qué respondieron?», preguntó ansiosamente.
El señor Hernández fue muy vehemente en su rechazo, don Eduardo. Dijo que no necesitaban caridad y que podían resolver sus problemas por sí mismos. Sin embargo, ¿sí? Cuando mencionamos que la ayuda incluía medicamentos para su esposa, pareció dudar. Nos pidió tiempo para pensarlo. Don Eduardo suspiró. El orgullo de Martín Hernández era tan formidable como esperaba, pero la salud de su esposa podría ser el factor que lo hiciera reconsiderar. Manténganme informado de cualquier desarrollo, instruyó. Y recuerden, es crucial que no sepan que yo estoy detrás de esto. Esa noche, mientras cenaba solo en el comedor de su mansión en Las Lomas, don Eduardo recibió otra carta de Lupita. Esta vez, el tono era diferente. La niña contaba emocionada que unos señores de una fundación habían visitado su casa ofreciendo ayuda. Su padre inicialmente había rechazado la oferta, pero después de una larga conversación con su madre, había aceptado al menos la asistencia médica. Mamá dice que es una bendición del cielo, escribía Lupita. Papá dice que debemos ser cautelosos con los regalos inesperados, pero que la salud de mamá es lo primero. Estoy tan feliz. Ahora mamá podrá tomar sus medicinas y tal vez pronto pueda trabajar de nuevo. Don Eduardo sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Su plan estaba funcionando. La familia de Lupita recibiría la ayuda que necesitaban y su orgullo permanecería intacto. Sin embargo, su satisfacción fue efímera. Al día siguiente, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada urgente de Raúl. Señor, hay un problema. El periódico El Informador está preparando un artículo sobre usted y la familia Hernández. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Al parecer, uno de los abogados de la firma comentó sus consultas sobre el fideicomiso educativo en una cena. Un periodista estaba presente y comenzó a investigar. Han descubierto su conexión con la Fundación Esperanza y la ayuda a los Hernández. Don Eduardo sintió que la sangre se le helaba. Exactamente lo que había intentado evitar estaba sucediendo. ¿Qué enfoque planean dar a la historia? Hubo un silencio incómodo antes de que Raúl respondiera. Según mi contacto en el periódico, el titular tentativo es: Magnate inmobiliario intenta adoptar a niña de familia humilde tras ser salvado por ella. Eso es completamente falso, exclamó don Eduardo, golpeando el escritorio con el puño. Jamás he considerado tal cosa. Lo sé, señor, pero es el ángulo sensacionalista que están tomando. Sugieren que está utilizando su influencia y dinero para comprar a la niña, aprovechándose de la situación vulnerable de la familia. Don Eduardo cerró los ojos, sintiendo que todo su cuidadoso plan se desmoronaba. Si esta historia se publicaba, no solo su reputación sufriría, algo que podría manejar, sino que la familia de Lupita quedaría expuesta al escrutinio público y a rumores malintencionados. Peor aún, Martín Hernández probablemente interpretaría todo esto como una confirmación de sus peores sospechas sobre las intenciones de don Eduardo. Contacta al editor en jefe, ordenó después de un momento de reflexión. Ofrécele una entrevista exclusiva conmigo a cambio de que detenga esa historia. ¿Está seguro, señor? Normalmente prefiere evitar la prensa. No tengo opción, Raúl. No puedo permitir que publiquen esas mentiras. Y mientras organizas eso, consígueme la dirección exacta de los Hernández. Necesito hablar con ellos personalmente antes de que esta bomba estalle. Esa misma tarde, el lujoso automóvil de don Eduardo se detenía frente a un modesto edificio de apartamentos en la colonia Doctores, un barrio trabajador de la ciudad. Vestido con la mayor sencillez posible, un pantalón de vestir y una camisa sin corbata, don Eduardo se sintió extrañamente nervioso mientras subía las escaleras hasta el tercer piso. Antes de que pudiera tocar a la puerta del apartamento 3B, esta se abrió revelando a Martín Hernández, cuyo rostro pasó de la sorpresa al recelo en cuestión de segundos. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó en tono cortante. Necesito hablar con usted y su esposa, señor Hernández. Es urgente y concierne a Lupita. Al escuchar el nombre de su hija, el semblante de Martín se endureció aún más. ¿Le ha pasado algo?
¿Qué tiene que ver usted? Nada malo, se lo aseguro. Pero si me permite entrar, les explicaré todo. Después, de un momento de duda, Martín se hizo a un lado, permitiéndole pasar a un pequeño pero impecablemente ordenado apartamento. En el sofá de la sala estaba sentada una mujer de aspecto frágil, pero con ojos vivaces que don Eduardo reconoció inmediatamente como la madre de Lupita. A su lado, con expresión de asombro y alegría, estaba la propia Lupita. «Don Eduardo», exclamó la niña, saltando del sofá para correr hacia él. Antes de que pudiera abrazarlo, sin embargo, su padre la detuvo con un gesto. «Lupita, ve a tu cuarto, por favor. Los adultos necesitamos hablar». «Pero papá». «Ahora, Lupita». Con evidente decepción, la niña obedeció, no sin antes dirigir una última mirada a don Eduardo, quien le sonrió brevemente, tratando de transmitirle tranquilidad. Una vez que Lupita desapareció en su habitación, don Eduardo se enfrentó a los padres de la niña, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar podría destruir cualquier posibilidad de mantener una relación con la pequeña que había cambiado su vida. Pero no tenía opción. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino posible. El silencio en el pequeño apartamento parecía amplificar cada sonido. El tic-tac del reloj de pared, el zumbido distante del refrigerador, las voces de niños jugando en la calle. Don Eduardo respiró profundamente antes de hablar, consciente de que las próximas palabras podrían determinar el futuro de su relación con la familia Hernández. «Ante todo, quiero disculparme por presentarme sin aviso», comenzó, manteniendo un tono respetuoso. «Pero hay asuntos urgentes que debemos discutir». Martín Hernández permanecía de pie, con los brazos cruzados y expresión impenetrable. Su esposa, Esperanza, observaba con ojos cansados pero atentos desde el sofá. «Lo escuchamos», dijo Martín. Secamente. Don Eduardo asintió, agradeciendo al menos la oportunidad de explicarse. «Primero deben saber que fui yo quien contactó a la Fundación Esperanza para ofrecerles ayuda económica». La revelación no pareció sorprender a Martín, quien simplemente apretó la mandíbula. Esperanza, sin embargo, dejó escapar un pequeño suspiro. «Lo sospechaba», murmuró ella. «Parecía demasiada coincidencia. No pretendía engañarlos», continuó don Eduardo. «Solo quería ayudar sin herir su orgullo. Entiendo perfectamente lo importante que es la dignidad, señor Hernández». «¿Dignidad?». La voz de Martín vibró con emoción contenida. «¿Cree que se trata de orgullo o dignidad? Se trata de independencia, señor Velázquez. De criar a mi hija sabiendo que su padre puede protegerla y proveer para ella, sin depender de la caridad de extraños, por muy ricos que sean». «Lo comprendo mejor de lo que cree», respondió don Eduardo con sinceridad. «Pero hay algo más grave que deben saber. La prensa se ha enterado de mucho interés en ayudar a Lupita». Los ojos de ambos padres se abrieron con alarma. «¿Qué quiere decir exactamente?», preguntó Esperanza, inclinándose hacia adelante. «Un periódico está preparando un artículo sensacionalista. Sugieren que estoy intentando adoptar a Lupita, aprovechándome de su situación económica». «¿Qué?», exclamó Martín, dando un paso adelante con los puños cerrados. «¿Es eso lo que pretende? ¿Quitarnos a nuestra hija?». «Por supuesto que no». Don Eduardo levantó las manos en gesto apaciguador. «Jamás he contemplado tal cosa. Solo quería asegurarme de que Lupita tuviera acceso a una buena educación, a oportunidades que merece por su inteligencia y valentía». «¿Y por qué tendría que creerle?», desafió Martín. «Primero las visitas al hospital, luego las cartas secretas, ahora dinero a través de una fundación. ¿Qué sigue, señor Velázquez? ¿Qué es lo que realmente quiere de mi familia?». La pregunta golpeó a don Eduardo con fuerza. ¿Qué quería realmente? Ni siquiera él lo tenía completamente claro. El vínculo con Lupita había comenzado como gratitud, sí, pero se había transformado en algo más profundo, más complejo. «Quiero una segunda oportunidad», confesó finalmente, con una vulnerabilidad que sorprendió incluso a él mismo. «Hace muchos años abandoné a mi propio hijo por perseguir el éxito. Fue la peor decisión de mi vida
y he pagado por ella con años de soledad y vacío. Cuando Lupita me salvó, no solo salvó mi cuerpo, me recordó que aún hay bondad en el mundo, que aún es posible la redención. El silencio volvió a caer en la habitación. Esperanza observaba a don Eduardo con una nueva expresión, algo parecido a la comprensión. Martín, aunque todavía tenso, parecía algo menos hostil. No pretendo sustituir a Ricardo, mi hijo, con Lupita, continuó don Eduardo, ni quiero interferir en cómo ustedes la crían. Solo quiero poder verla ocasionalmente, ser una presencia positiva en su vida, si ustedes me lo permiten. Y sí, ayudarla económicamente, no como caridad, sino como reconocimiento de su potencial. Martín intercambió una mirada con su esposa antes de volver a dirigirse a don Eduardo. ¿Y qué hay de ese artículo periodístico? Si se publica, nuestra familia quedará expuesta. Lupita sufrirá en la escuela, nosotros en el trabajo. Estoy haciendo todo lo posible para detenerlo, aseguró don Eduardo. He ofrecido una entrevista exclusiva a cambio de que desechen esa historia falsa. Pero necesito su colaboración. Si podemos presentar un frente unido, explicar la verdadera naturaleza de nuestra relación. En ese momento, un ruido proveniente del pasillo los interrumpió. Lupita, quien evidentemente había estado escuchando la conversación, apareció en la entrada de la sala con lágrimas en los ojos. «No quiero que peleen por mi culpa», exclamó la niña corriendo hacia su madre, quien inmediatamente la abrazó. «No estamos peleando, mi amor», la tranquilizó Esperanza, acariciando su cabello. «Solo conversando sobre cosas importantes». Lupita miró directamente a don Eduardo, con una madurez impropia de sus 7 años. ¿Es verdad que tienes un hijo y lo dejaste solo? La pregunta, tan directa y dolorosa, dejó a don Eduardo momentáneamente sin palabras. Finalmente, asintió. Sí, Lupita. Hace muchos años tomé decisiones equivocadas y me alejé de mi hijo. Es algo de lo que me arrepiento profundamente. ¿Y ahora quieres adoptarme a mí?, continuó la niña, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No, pequeña, no quiero adoptarte. Tú tienes una familia maravillosa que te ama. Solo quiero ser tu amigo si tus padres lo permiten y ayudarte a cumplir todos esos sueños que me contaste en el hospital. Lupita se volvió hacia sus padres con expresión suplicante. ¿Puedo seguir viendo a don Eduardo? Por favor, él está solo. Como yo cuando ustedes tienen que trabajar, podemos hacernos compañía. La simplicidad y la sinceridad de sus palabras parecieron tocar algo profundo en Martín, cuya expresión se suavizó visiblemente. Esperanza tomó la mano de su esposo apretándola suavemente. «Martín», dijo ella en voz baja, «tal vez deberíamos escuchar lo que el señor Velázquez propone por Lupita». Después de un largo momento de reflexión, Martín asintió lentamente. «Está bien, hablemos, pero con condiciones claras». Durante las 2 horas siguientes, los 3 adultos conversaron mientras Lupita, más tranquila, dibujaba en la mesa del comedor. Establecieron límites y acuerdos. Don Eduardo podría visitar a Lupita una vez por semana, siempre en presencia de sus padres. Podría contribuir a un fondo educativo para su futuro, pero la familia mantendría total autonomía en las decisiones cotidianas, y la ayuda médica para Esperanza continuaría, ahora abiertamente, sin pretensiones ni secretos. Cuando finalmente llegaron a un entendimiento, don Eduardo se sintió extrañamente aliviado, como si un peso que había cargado durante años, mucho antes de conocer a Lupita, comenzara a aligerarse. «Hay algo más que deben saber», dijo antes de despedirse. «He decidido contactar a mi hijo Ricardo. Quiero intentar reparar en lo posible el daño que causé. No sé si me perdonará, pero debo intentarlo». Martín lo miró con un nuevo respeto. «Eso requiere valor, don Eduardo. Espero que su hijo le dé esa oportunidad». Al día siguiente, el periódico El Informador publicó una entrevista exclusiva con don Eduardo Velázquez. En ella, el empresario relataba con honestidad cómo una niña de 7 años había salvado su vida, no solo conduciéndolo al hospital durante su crisis cardíaca,
sino también recordándole valores esenciales que había olvidado en su ascenso al éxito. Hablaba de su admiración por la familia Hernández, de su deseo de ayudar sin interferir y de su propio proceso de redescubrimiento personal tras la experiencia cercana a la situación crítica. La historia, lejos del sensacionalismo inicial, se convirtió en un relato conmovedor sobre segundas oportunidades y conexiones humanas inesperadas. Las reacciones fueron abrumadoramente positivas. Lejos de generar escándalo, la historia inspiró a muchos y humanizó la figura, hasta entonces distante y algo temida, de don Eduardo Velázquez. Una semana después, don Eduardo visitó nuevamente el apartamento de los Hernández. Esta vez fue recibido con menos tensión. Llevaba consigo un tablero de ajedrez, cumpliendo la promesa hecha en sus cartas con Lupita. Durante 2 horas, enseñó pacientemente a la niña los movimientos básicos del juego, mientras Martín observaba desde una distancia prudente, todavía cauteloso pero menos hostil. Esperanza, visiblemente más recuperada gracias a los tratamientos médicos que ahora recibía, sirvió café y galletas caseras. La conversación, aunque todavía algo formal, fluía con mayor naturalidad. Al despedirse, don Eduardo le entregó a Martín un sobre. Es la información sobre el fideicomiso educativo para Lupita. No tiene que decidir ahora, pero me gustaría que lo revisara cuando pueda. Martín tomó el sobre con cierta reticencia, pero asintió. Lo leeré con calma. Mientras bajaba las escaleras del edificio, don Eduardo se sentía extrañamente ligero. No todo estaba resuelto, por supuesto. La confianza plena de la familia Hernández tomaría tiempo en construirse. Su relación con su propio hijo, a quien había contactado por carta y esperaba respuesta, era un territorio aún más incierto. Pero por primera vez en décadas, sentía que caminaba en la dirección correcta. Ya no era solo un hombre definido por su riqueza y poder, sino alguien que estaba redescubriendo su humanidad, su capacidad de conexión genuina con otros. Al llegar a su automóvil, miró hacia arriba y vio a Lupita en la ventana del 3er piso, saludándolo con entusiasmo. Le devolvió el saludo, sintiendo una calidez que ninguna cuenta bancaria podría jamás proporcionar. «Gracias, pequeña», murmuró mientras encendía el motor, «por salvarme en más formas de las que jamás sabrás». Esa noche, en su mansión de Las Lomas, don Eduardo recibió una llamada inesperada. Era Raúl, su asistente personal. «Señor, acaba de llegar un correo electrónico que creo que debería ver de inmediato. ¿De qué se trata?» «Es de su hijo, Ricardo Velázquez. Ha respondido a su carta». Don Eduardo sintió que su corazón, ese mismo corazón que había fallado y luego sido salvado, daba un vuelco. «¿Qué dice?» «Dice que está dispuesto a reunirse con usted, señor, el próximo fin de semana en Guadalajara». Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de don Eduardo mientras miraba por la ventana la ciudad iluminada. El círculo comenzaba a cerrarse. El camino hacia la redención, tan lejano e imposible hace apenas unas semanas, ahora parecía al alcance de su mano. «Confirma la reunión, Raúl, y cancela todos mis compromisos para ese fin de semana. No hay nada más importante que esto». Al fin. Colgar, don Eduardo tomó del cajón de su escritorio el último dibujo que Lupita le había regalado. 2 figuras tomadas de la mano, una grande y una pequeña, bajo un sol brillante. Era simple, infantil, pero contenía una verdad profunda que solo ahora comenzaba a comprender plenamente. La verdadera riqueza no estaba en poseer, sino en conectar, no en acumular, sino en compartir. No en el poder sobre otros, sino en el poder de transformarse a uno mismo. Y todo había comenzado con el acto valiente de una niña de 7 años que no dudó en tomar el volante cuando la vida de un desconocido estaba en juego. 6 meses después, la azotea del edificio corporativo Velázquez presentaba un aspecto inusual. El espacio normalmente reservado para reuniones ejecutivas y cócteles de negocios había sido transformado en un colorido jardín con áreas de juego, mesas pequeñas con materiales de arte y un rincón de lectura repleto de libros infantiles.
Una pancarta hecha a mano colgaba en la entrada. Inauguración oficial. Fundación Pequeños Valientes. Don Eduardo Velázquez, vestido con un traje más informal de lo habitual, recorría el espacio con evidente nerviosismo, verificando cada detalle. A su lado, Lupita saltaba de emoción con su vestido nuevo, orgullosa de ser la invitada de honor. ¿Crees que les gustará, Lupita?, preguntó don Eduardo, ajustando innecesariamente uno de los carteles informativos. Les encantará, afirmó la niña con la seguridad que solo los niños poseen. Es el lugar más bonito que he visto, después del jardín del hospital donde jugábamos ajedrez. Don Eduardo sonrió, recordando aquellas primeras partidas donde pretendía perder para ver la expresión triunfal de Lupita. Ahora ya no necesitaba fingir. La pequeña había desarrollado un talento natural para el juego y frecuentemente lo sorprendía con estrategias inesperadas. Los últimos meses habían traído cambios profundos a muchas vidas. La familia Hernández ya no vivía en el pequeño apartamento de la colonia Doctores. Con la ayuda de don Eduardo, habían podido mudarse a una casa modesta pero cómoda en una zona más tranquila de la ciudad. Esperanza, completamente recuperada, gracias al tratamiento médico adecuado, había retomado sus estudios de enfermería, que había abandonado años atrás por necesidades económicas. Martín seguía trabajando como chofer, pero ahora para una sola familia y con condiciones mucho más dignas, lo que le permitía pasar más tiempo en casa. Lupita continuaba en la misma escuela, donde sus calificaciones sobresalientes le habían valido una beca de excelencia. Los domingos, don Eduardo los visitaba para compartir la comida familiar, una tradición que se había vuelto sagrada para todos. Después, mientras Esperanza y Martín conversaban en la sala, él y Lupita se enfrascaban en partidas de ajedrez, lecturas compartidas o simplemente conversaciones sobre las pequeñas y grandes cosas que intrigaban a la mente curiosa de la niña. Pero el cambio más significativo en la vida de don Eduardo había sido su reconciliación con Ricardo, su hijo biológico. Aquel primer encuentro en Guadalajara había sido tenso, lleno de silencios incómodos y reproches contenidos. Ricardo, ahora un hombre de 32 años, había acudido más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Sin embargo, algo en la evidente transformación de su padre, una nueva humildad, una vulnerabilidad que jamás había mostrado, le hizo aceptar un segundo encuentro y luego un tercero. Gradualmente, padre e hijo comenzaron a reconstruir una relación que parecía irremediablemente perdida. Ricardo incluso había visitado Ciudad de México con su esposa Laura y su pequeña hija Sofía de 5 años, permitiendo que don Eduardo conociera a su nieta por primera vez. El encuentro entre Sofía y Lupita había sido mágico. Las niñas habían conectado instantáneamente, como si fueran primas que se conocían de toda la vida. Fue durante esa visita cuando don Eduardo compartió con Ricardo su idea de crear una fundación inspirada en el acto valiente de Lupita, una organización dedicada a identificar y apoyar a niños en situaciones vulnerables, con énfasis especial en educación, apoyo emocional y desarrollo de talentos. Es una forma de honrar lo que Lupita hizo por mí, le había explicado a su hijo, y también una manera de enmendar en lo posible mis errores del pasado. Ricardo, después de escuchar la historia completa de cómo una niña de 7 años había conducido un automóvil para salvar a su padre, había quedado profundamente impresionado. Es un proyecto hermoso, papá. De hecho, me gustaría colaborar. Mi experiencia como profesor universitario podría ser útil para el diseño de programas educativos. Esa oferta espontánea había significado para don Eduardo más que todas las reconciliaciones verbales. Era un puente tendido hacia el futuro, una oportunidad de trabajar junto a su hijo en algo significativo para ambos. Ahora, 6 meses después, la Fundación Pequeños Valientes se inauguraba oficialmente. En cuestión de minutos llegarían los primeros invitados, familias seleccionadas para participar en el programa piloto, representantes de escuelas públicas, medios de comunicación y, por supuesto, Ricardo y su familia, que habían viajado desde Guadalajara para la ocasión.
Ya están llegando, don Eduardo, anunció Lupita señalando hacia la puerta del elevador que comenzaba a abrirse. Los primeros en aparecer fueron Martín y Esperanza Hernández. Aunque la relación con don Eduardo había mejorado considerablemente, Martín aún mantenía cierta reserva, un recordatorio constante de que la confianza, una vez rota, requiere tiempo y consistencia para reconstruirse completamente. «Bienvenidos», saludó don Eduardo, estrechando la mano de Martín y besando la mejilla de Esperanza. «Gracias por venir». «No nos perderíamos este día por nada del mundo», respondió Esperanza con sinceridad. «Estamos muy orgullosos de Lupita y de lo que ha inspirado». Martín asintió añadiendo con una sonrisa cautelosa: «La fundación es una excelente idea, don Eduardo. Ayudará a muchas familias como la nuestra». Poco a poco, la azotea se fue llenando de invitados. Los niños seleccionados para el programa inaugural correteaban por el espacio, maravillados con los juegos y libros disponibles. Sus padres, inicialmente tímidos en el lujoso entorno, comenzaban a relajarse al ver la naturalidad con que don Eduardo interactuaba con todos, sin distinciones ni condescendencia. Cuando Ricardo llegó con su familia, don Eduardo sintió una emoción que apenas podía contener. Verlo allí, apoyando este nuevo capítulo de su vida, era una bendición que jamás creyó merecer. Sofía corrió inmediatamente hacia Lupita, y ambas niñas desaparecieron en dirección al rincón de lectura, ya inmersas en su propio mundo. «Papá», saludó Ricardo, abrazándolo brevemente, «todo se ve increíble. Felicitaciones». «Gracias, hijo, no habría sido posible sin tu ayuda en el diseño del programa educativo». Laura, la esposa de Ricardo, se acercó con una sonrisa cálida. «Es un proyecto hermoso, don Eduardo. Ricardo ha estado tan entusiasmado, hace años que no lo veía tan inspirado con algo fuera de la universidad». Cuando todos los invitados hubieron llegado, don Eduardo tomó un micrófono y pidió atención. El bullicio festivo se apagó gradualmente y todas las miradas se dirigieron hacia él. «Bienvenidos a la inauguración oficial de la Fundación Pequeños Valientes», comenzó, con una voz que reflejaba emoción genuina. «Este proyecto nace de una experiencia personal que transformó mi vida por completo». Procedió a contar brevemente la historia de cómo Lupita lo había salvado aquella noche, conduciendo su automóvil hasta el hospital a pesar de su corta edad. Muchos de los presentes ya conocían la historia, pero la escuchaban nuevamente con asombro y admiración. «Lo que Lupita hizo fue extraordinario, pero no único», continuó. «En nuestra ciudad, en nuestro país, hay miles de niños y niñas que muestran un valor y una resiliencia increíbles frente a circunstancias difíciles, niños que cuidan de sus hermanos menores mientras sus padres trabajan, niños que estudian con determinación a pesar de no tener las condiciones ideales, niños que, como Lupita, actúan con una bondad instintiva que muchos adultos hemos olvidado». Hizo una pausa, mirando directamente a Lupita, quien le devolvió una sonrisa radiante. «La Fundación Pequeños Valientes no pretende ser una institución de caridad tradicional. Queremos identificar a estos niños extraordinarios y ofrecerles las herramientas y oportunidades que merecen: educación de calidad, desarrollo artístico y deportivo, apoyo emocional y orientación vocacional. Pero también queremos aprender de ellos, de su valentía y su forma directa de ver el mundo». A medida que don Eduardo explicaba los detalles del programa, se podía sentir el entusiasmo creciente en la audiencia. Los padres de los niños seleccionados intercambiaban miradas esperanzadas. Los representantes de escuelas tomaban notas con interés. Los periodistas capturaban cada palabra. «Para concluir», dijo don Eduardo, «quiero invitar a la persona que inspiró todo esto. Lupita, ¿podrías venir aquí un momento?». Con timidez inicial pero creciente confianza, Lupita se aproximó al improvisado podio. Don Eduardo se agachó para quedar a su altura y le entregó unas tijeras ceremoniales. «¿Te gustaría cortar el listón y declarar oficialmente inaugurada la Fundación Pequeños Valientes?». Los ojos de Lupita brillaron con emoción mientras asentía vigorosamente. Juntos se acercaron al gran listón rojo que cruzaba la entrada principal del espacio. Los flashes de las cámaras
capturaron el momento en que las pequeñas manos de 1900, Lupita, guiadas suavemente por las de don Eduardo, cortaban el listón. «Declaro inaugurada la Fundación Pequeños Valientes», exclamó la niña con voz clara y fuerte, provocando una ovación generalizada. La celebración continuó durante horas. Hubo música, comida, actividades para los niños y muchas conversaciones animadas entre personas que, en circunstancias normales, jamás se habrían encontrado. Don Eduardo observaba todo con una satisfacción profunda, consciente de que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Al atardecer, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, don Eduardo se encontró en un rincón, tranquilo de la azotea con las personas que ahora constituían su círculo más íntimo, la familia Hernández al completo y su propio hijo con su familia. «Papá», dijo Ricardo, sosteniendo una copa de champán, «quisiera proponer un brindis por los nuevos comienzos y las segundas oportunidades». «Por las segundas oportunidades», repitieron todos alzando sus copas. Lupita, tomando su vaso de jugo, añadió con su característica franqueza, «y por las personas que se encuentran cuando más se necesitan, aunque no lo sepan». Don Eduardo sintió que sus ojos se humedecían mientras contemplaba los rostros alrededor de la mesa. Estos eran sus verdaderos logros, mucho más valiosos que cualquier edificio o cuenta bancaria. El hijo recuperado, la niña salvadora, las familias unidas por circunstancias extraordinarias. Más tarde, mientras contemplaban juntos el espectáculo de la ciudad iluminada desde la azotea, don Eduardo se inclinó hacia Lupita. «¿Sabes, Lupita? Aquella noche no solo salvaste mi vida, me diste una razón para vivirla de manera diferente». La niña sonrió, tomando su mano con naturalidad. «Y usted me enseñó que a veces las personas más importantes llegan cuando menos las esperamos». A su alrededor, la ciudad se extendía infinita, un mar de luces que parpadeaban como estrellas terrenales. En algún lugar de esa vasta metrópolis, otros niños como Lupita esperaban su oportunidad, y ahora, gracias a un encuentro fortuito marcado por la valentía y la compasión, tendrían una posibilidad real de alcanzar sus sueños. Don Eduardo Velázquez, el empresario que una vez había medido su valor únicamente en términos de éxito material, ahora comprendía la verdadera riqueza, las conexiones humanas, el perdón, la generosidad sin expectativas y, sobre todo, la capacidad de transformar el dolor en propósito. De una crisis que podría haber terminado en tragedia, había surgido un vínculo inquebrantable que ahora se expandía, tocando más vidas de las que jamás hubiera imaginado. Y todo había comenzado con una niña de 7 años que, sin pensarlo 2 veces, había tomado el volante para salvar a un desconocido. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, don Eduardo miró a Lupita y supo con